Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, gloria al Señor. Aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Amén. Entonces nosotros en este día estamos más que contentos y nos sentimos entusiastas de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. También quiero en el día de hoy dar la bienvenida a nuestra hermana Araceli, que hacía, gloria al Señor, un tiempito no la habíamos tenido por acá. Gloria al Señor, como le dice la iglesia, bienvenida, amén, gloria a Dios. Ya encontró el camino, gloria al Señor, amén. Y también pues veo que está la sobrina, creo que amén, de nuestra hermana Jiménez. Dios te bendiga, Kathy, right? Gloria a Dios, amén. Que el Señor la continúe bendiciendo. Y como le dice a la iglesia, bienvenida, amén, gloria a Dios. No hay lugar mejor, gloria al Señor, que estar aquí en el templo, congregados entre los hermanos, juntos en armonía, como declara la Santa Escritura. Bien, le voy a invitar, gloria al Señor, para así nosotros aprovechar bien el tiempo en el día de hoy. Vamos a revisitar los versos que hemos estado trazando las últimas semanas o 2 semanas. Le invito a que estén sobre sus pies. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 y seguimos, ¿verdad? Construyendo sobre esta verdad. Sabe que estamos predicando bajo el tema la palabra y el ministerio de la reconciliación. La palabra y el ministerio de la reconciliación. Y yo quiero, ¿verdad?, que a medida que construimos sobre esta verdad, usted, a medida que va a su lugar de habitación, de allá, continúe profundizando en la verdad de la palabra, y que esta palabra continúe renovando nuestro conocimiento en Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 5, y leemos del versículo 16 al 21 con la bendición del Trino Dios. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando en Cristo consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Note dos cosas muy importantes causa la resurrección de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Uno es tener el ministerio de la reconciliación, y 2, la palabra de la reconciliación. Y sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, como hemos estado hablando en la pasada semana, hemos ido entendiendo como cuerpo de Cristo que la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo. El problema nuestro es cuando comenzamos a ver el cuerpo de Cristo como cualquier institución humana establecida. Entonces comenzamos a perder el orden de nuestra función, comenzamos a perder el propósito de nuestra vida. Pero en Cristo Jesús nosotros ahora somos una iglesia orgánica, somos una iglesia, un organismo vivo. La iglesia del Señor tiene vida, y tiene vida en abundancia. Yo creo que en esta tierra no hay más vida que la vida que habita dentro de nosotros, de los hijos de Dios. Amén. Nosotros hemos sido llenos de esa vida, y por esa vida vivimos, por esa vida caminamos, por esa vida tenemos, ¿verdad?, sentido en esta vida natural. Entonces la iglesia no
hemos entendido que como es un organismo vivo, como ha tenido su origen en Cristo Jesús, como hemos entendido que somos, ¿verdad?, la creación de Dios o el engendro de Dios por el Espíritu, sabemos también que conjuntamente a eso hemos recibido un orden de cosas. Entonces hemos visto que la iglesia ahora en Cristo, el cuerpo de Cristo, tiene una autoridad. Por eso la palabra del Señor en Efesios, habíamos hablado de esto un poco, estoy recapitulando, nos dice que Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. Entonces, en Cristo Jesús, queriendo decir que quien lo hizo posible fue Cristo. Él nos dio la vida y esa vida conjuntamente a la de Él ahora nos posiciona en un lugar de autoridad. La iglesia caminante aquí en la tierra tiene una autoridad, porque la autoridad no le ha sido delegada por ningún hombre terrenal. La autoridad se la dio Dios mismo a la iglesia. Es triste ver a veces que nosotros los hombres o aquellos que militamos dentro de las distintas congregaciones existentes, pensamos que para que nosotros tengamos algún tipo de función, alguien tiene que delegarnos una autoridad o que alguien tiene que darnos un mandato, cuando nosotros entendemos que en Cristo Jesús hemos recibido toda la autoridad del reino de Dios. Amén. Aquí quizás yo le puedo decir a usted y usted me puede decir a mí, mire, haga aquello, haga lo otro, gloria a Dios, pero eso no es lo que está estableciendo la autoridad que está en usted ahora. Esa autoridad le fue dada a usted por Cristo. Por eso es que podemos hablar en libertad. Por eso es que como iglesia de Dios podemos funcionar libremente donde quiera que estemos, donde quiera que nos reunamos o donde quiera que podamos estar quizás participando de un tiempo favorable para nosotros. La iglesia nunca pierde su autoridad en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Es un poco difícil para muchos entender que si no están dentro de cuatro paredes en un edificio, si no tienen a alguien que les esté dirigiendo, les esté enviando y les esté diciendo haga aquello y lo otro, que ellos tienen una autoridad que ha sido entregada y delegada a cada uno de nosotros. Entonces, usted en su casa, como parte del cuerpo de Cristo, usted tiene autoridad en Cristo. Amén. Por eso usted le puede hablar a su familia, le puede hablar a su comunidad, le puede hablar a sus vecinos, le puede hablar a sus compañeros de trabajo. Usted puede, porque a usted le ha sido delegada la autoridad del cielo para usted representar con el gobierno de Dios aquí en la tierra y delegar sus leyes y estatutos aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Usted es la iglesia del Señor. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. O sea, la iglesia no es cuando habemos 100 o 150 gente junta. La iglesia es cada individuo que está, gloria a Dios, en el día de hoy aquí está la iglesia individualmente representada en cada uno de nosotros. Amén. Así quiere decir que entonces se puede vaciar y yo sigo siendo la iglesia. Y sigo siendo un instrumento de poder y autoridad en el reino de Dios. Por eso es que han habido hombres y hay hombres establecidos en las escrituras que han actuado bajo la autoridad de Dios y han cambiado o han influenciado el mundo al cual ellos le han tenido que predicar o expresar, gloria a Dios, lo que Dios quiere o tiene en su voluntad para ellos. Amén. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, hubo tiempo que el apóstol caminó con algún hijo en la fe o algún hermano en la fe, pero hubieron otros tiempos que Pablo caminó solo. Y cuando él caminaba solo, tenía tanta o más autoridad que cuando andaba acompañado. O sea, el hecho de que usted ande con otro no está definiendo la autoridad que usted posee en Cristo Jesús. Por eso es que siempre digo que cuando se levanta un hombre o una mujer, un hijo de Dios, con la autoridad del reino, grandes cosas pueden suceder. Amén. No sé, usted no suena como convencido de eso. Yo dije que donde hay un hombre o una mujer con la autoridad del reino, grandes cosas van a suceder. Amén. Gloria a Dios.
Por eso es que usted como iglesia del Señor no puede callar. Por eso es que usted como iglesia de Dios no puede dejar de cumplir su función, su misión en el reino de Dios. También hablamos que la iglesia, además de tener una autoridad delegada, la iglesia también tiene una identidad. O sea, nosotros ahora sabemos quiénes somos, sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué nos pertenece por derecho. Por eso es que nosotros podemos orar con confianza. Por eso es que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro, dice la palabra del Señor. Por eso es que podemos hablar en representación de aquel al cual le pertenecemos. Amén. Porque cuando usted habla, usted no está hablando en el nombre suyo. Cuando usted habla, usted está hablando en el nombre de aquel con el cual usted está identificado, Cristo Jesús. Y en ese nombre hay autoridad, en ese nombre hay poder, gloria a Dios, y ese poder está en usted. Entonces la iglesia tiene una identidad. Ya yo sé quién yo soy. A mí nadie, terrenalmente, la gente a veces pregunta y dice, ¿quién tú eres? La primera identificación que damos es, bueno, yo soy fulano de tal, y mi papá y mi mamá es aquel y aquel otro. Pero en la palabra a mí me gusta porque Jesús siempre demostró su identidad. Y cada vez que hablaba, en una ocasión, cuando fue al templo a la edad de 12 años, dice que se le perdió a sus padres. Después que iban como 2 días de camino, ellos miraron y dijeron, ¿dónde está Jesús? Y cuando regresan, el muchacho está en el templo allá, disertando la palabra con aquellos, ¿verdad? Maestros de la ley. Y cuando lo interrogan, le preguntan, ¿por qué? Quizás hiciste esto, aquello. Y dicen, ¿acaso no sabéis? Mira dónde está la identidad. ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi padre? Quien lo escucha diría, ¿qué locura está hablando este muchacho? Porque los judaizantes lo identificaban a él como el hijo del carpintero. Ay, yo no sé si usted me está entendiendo en esta tarde. La gente siempre te va a querer identificar con otra cosa, pero no te van a querer identificar con aquello que realmente es tu naturaleza ahora que estás en Cristo. Y él responde, no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar. Y ahí estaba su papá biológico, mirando a Jesús. Quizás se interrogó, no sé, la Biblia no lo dice, no voy a tratar de establecer algo que la Biblia no, la Escritura no me está diciendo, pero yo me imagino, yo lo que veo es un hombre plenamente identificado. También le decía a sus discípulos, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Yo hago la voluntad de mi padre. Usted entiende, ahí usted está viendo a un hombre plenamente identificado. Él sabía que por acción divina él había sido concebido por aquella mujer llamada María y que un hombre terrenal estuvo representándole. Eso no le quita a su padre. Yo no estoy diciendo de ninguna forma que esto le quita o le resta el valor a su padre biológico o la relación que usted tiene con ellos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender y estar bien conscientes de que nuestra identidad ahora es con Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo tengo que entender quién yo soy. Y ahora debemos comenzar. ¿Quién es usted? Bueno, yo soy un hijo de Dios. Hablar con esa autoridad, yo soy un hijo de Dios. Pertenezco a la familia de la fe. Gloria a Dios, yo no sé si aquí en esta casa hay alguien que me está entendiendo en este día. Esa es nuestra identidad. Pero también habíamos hablado que también tenemos que entender nuestra identificación. O sea, tenemos que estar afirmados en nuestra identificación. Porque una vez que usted está entendido de quién es usted, ahora usted tiene que entender qué fue lo que se le delegó para que usted hiciera. Entonces, como iglesia, la iglesia de este tiempo es una iglesia muy entretenida. Siempre tenemos 50,000 actividades que hacer. Y a veces tenemos muy poco tiempo para aquello que nos produce vida.
Entonces, el apóstol Pablo nos decía que aprovecháramos el tiempo sabiendo, nos decía, que los días son que malos. La iglesia está llamada a entender su identidad, pero también está afirmada en su identificación. Y nuestra identificación nos lleva a que nosotros comprendamos que no podemos perder el tiempo. Siempre hay alguien a quien edificar, siempre hay un lugar donde debemos llegar y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Sí, hermano, júntese con sus amigos, vaya al parque, váyase a una piscina, vaya donde usted quiera, pero no deje de cumplir su identificación. No deje de revelar el diseño por el cual usted fue y yo fuimos creados por Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces la iglesia tiene que volver a reenfocarse en su misión. La iglesia ha perdido su misión a través del tiempo. Ahora todos nos hemos vuelto grandes conciertos, grandes cosas, pero no estamos cumpliendo la misión del reino de Dios. No estoy diciendo que esas cosas sean malas. Estoy declarando que tenemos que reenfocar nuestra misión. Porque nuestra misión es reconciliar al mundo con Dios. Está bueno, hermano, cantemos. Está bueno, hagamos 50,000 actividades si usted quiere, pero no pierda su misión. La misión del reino viene primero. Es el reino de Dios y su justicia, primeramente. Y después todo lo demás, dice la escritura, que nos será añadido. Entonces el enfoque de nosotros es primeramente la misión para con el reino de Dios. Y quizás muchos de ustedes ahora mismo están pensando, ay, el pastor me está diciendo que yo tengo que estar dentro aquí del templo todos los días. Yo no le estoy diciendo eso, solo por lo que yo dije. Yo lo que dije es que usted tiene que enfocar su misión. Porque no pueden pasar días, horas, segundos donde yo tenga interacción con alguna persona y que yo no le pueda hablar del reino de Dios, de que yo no pueda establecer la justicia de Dios. Hay gente, gloria al Señor, que pasan a veces semanas sin hablarle a nadie de quién es aquel con el cual ellos se identifican. Siempre yo tengo un dicho: usted quiere conocer a alguien en realidad, evalúe lo que habla. Evalúe lo que habla. Vea la pasión de su vida. Entienda lo que esa persona realmente está cargando en su interior, con quién realmente se está identificando. Y hay gente, y se lo digo en el día de hoy por si acaso hay alguien aquí que está en esa condición, vamos a reenfocar nuestra misión en Dios. Sí, porque a usted el evangelio no le puede aburrir. A usted el evangelio lo tiene que deleitar. Gloria a Dios. Cada vez que la iglesia se reúne a legislar las leyes y constituciones del reino de Dios, debe ser un deleite para nosotros poder intercalar, poder compartir lo que Dios por gracia nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese debe ser nuestro deleite. El salmista decía: yo me alegré con lo que me digan, a la casa de Jehová iremos. Y nosotros hemos tomado eso tan literal, que creemos que venir a la casa, tomamos literalmente el hecho de venir a la casa de Jehová, pero es buscando sus gozos momentáneos, no buscando edificación en el reino, no es buscando reenfocar nuestra misión. Sí, porque David se dirigía allí y él decía: yo iba entre voces de alabanza, en el pueblo en fiesta. Él se ha regocijado en eso. Qué bueno cuando estamos todos adorando a Dios, qué bueno cuando levantamos nuestras manos, qué bueno cuando cantamos, qué bueno, pero del Señor, que podemos, ¿verdad?, hablar cosas espirituales. Qué bueno, pero no podemos perder nuestra misión. Y la iglesia de hoy vive encerrada en 4 paredes, dando culto tras culto tras culto tras culto. Nos hemos vuelto una iglesia mecánica, una iglesia de cultos, pero no una iglesia, gloria a Dios, reconciliadora. Sí, porque si la iglesia tuviera la misión de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, si lo tuviéramos efectuando como el Señor nos lo ha entregado a cada uno de nosotros, miren, nuestro templo ahora
físico, nuestros templos no tuvieran espacio para aguantar el volumen de gente que estuviera sentada aquí escuchando la palabra del reino de Dios. ¿Sí? Qué bueno que en el día de ayer, en mucho tiempo, pude ver distintas congregaciones unirse para traer un programa de evangelización. Pero aún así, todavía no tenemos el enfoque de la misión. O no, yo hablo libremente. Todavía no tenemos el enfoque de la misión, porque la misión es reconciliar al mundo con Dios. La misión no es pararnos a cantar 73 horas o quizás dar 50 partes. No. La misión de la iglesia es reconciliar al mundo con Dios. Interceder, clamar, orar por la gente. Yo ayer cuando tenía un chalecito me la acercaba a mi esposa misma, le dije, mira, ya está esa vida allí, vaya con la hermana Flor y ore por ella allí. Sí, porque tenemos que poner nuestra misión en acción. De nada nos vale separarnos en un lugar y simplemente dar papelitos. ¿Sabe quién hace eso también? Los supermercados. Aunque por caso le dan un shopper. No, pero entonces usted tiene que ahora desatar la palabra del reino que está dentro de usted para que las vidas entiendan y escuchen la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta en nuestra vida. Y usted no tiene que tener una disertación teológica para eso, hermano. No se sienta mal. Porque esta iglesia estamos tratando de ser una iglesia entendida en Cristo. Porque nosotros tenemos un norte hacia donde nos dirigimos y sabemos que hoy estamos capacitando y corrigiendo las cositas y los defectos que a través del tiempo hemos recibido para poder realmente enfocar el reino de Dios como debe ser en cada uno de nosotros. Que podamos cumplir esa misión efectivamente como el Señor y Salvador nuestro ha querido y requerido de nosotros. Que podamos comunicarle al mundo reconciliado con Dios. Usted no necesita tener una gran disertación teológica para decir, no, usted va a le dar la mano a alguien y decir, qué bueno, estás escuchando la palabra. ¿Sabías que Cristo te ama, murió por ti y resucitó y ahora te quiere sentar en lugares celestiales juntamente con Él? ¿Sabes que Él quiere traer orden a tu vida? Mi hermano, cuando esas cosas eso se le queda grabado en el pensamiento. ¿Cómo? Yo estoy viviendo tan desorganizadamente en mi vida y que hay un Dios que quiere traer un orden y una organización a todo el desorden que yo estoy viviendo. ¿Sabe cuánta gente con problemas maritales, con problemas de relaciones interpersonales hay ahí afuera en el mundo y la iglesia callada, encerrada entre cuatro paredes, cantando 3 rápidas y 2 lentas? Déjame la mano a la mano que está hablando suyo, dígale, Dios nos está hablando, dígale. Dele la mano para que se le quite el enojo, mi hermano, que está todo suyo. Tranquilo. Después al final yo espero que me den un abrazo todos. Sí, vamos a reenfocar lo que estamos haciendo. Porque cuando yo tengo jóvenes que dicen, bueno, estas cosas no nos estaban enseñando, entonces ¿qué ha hecho la iglesia a través del tiempo? Que ahora es que ellos descubren, oiga esto, newsflash, ahora ellos descubren que la iglesia no son las 4 paredes donde ellos se congregan, que la iglesia son ellos. Y que esto se le llama templo, pero que ellos son el verdadero templo de Dios. Esa disertación la tienen ellos ahora. Ay, yo no sé si usted puede adorar a Dios. Yo adoro a Dios por el entendimiento que Dios le está dando. Y le estoy hablando de los niños, de los pequeñitos. Y nuestros jóvenes también están entrando en ese diseño y en ese modelo. Están comprendiendo realmente lo que es ser. Y los estamos preparando. Porque yo quiero que ellos sean, al igual que debemos ser nosotros, ministros competentes del nuevo pacto, que sepamos presentar un evangelio, gloria al Señor, eficaz a la vida de las personas. Yo sé que para usted quizás es más emocionante que yo me ponga aquí y decirle, Dios, para resolver tu problema,
Dios va a hacer en tu familia, Dios va a hacer, quizás nos estemos cayendo, ¿verdad? Brincando y saltando, eso es más emocionante. Hay que decirnos que enfoquemos nuestra misión como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo. Que debemos comenzar a despertar una generación, una generación que verdaderamente representa el real sacerdocio del cual el apóstol Pedro hablaba. Que una generación despierta y entendida de que ellos son linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido. Por eso no es lo que usted quiere para sus hijos, y para usted también lo debe querer. Que usted entienda que usted es real sacerdocio, que usted es la nación santa de Dios, que usted es el pueblo adquirido. ¿Para qué? Sí, porque a nosotros nos gusta citar todo eso, pero se nos olvida seguir leyendo el contexto. Y el contexto del texto dice: para que anunciéis. Otra vez, volvemos a la misión delegada de la iglesia, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para que usted lo entienda fácil, usted fue ahora comisionado para representar y para hablar a favor del reino de Dios. Y a veces es triste de que no podamos ni siquiera hablar entre nosotros mismos. Entonces, cuando estamos albergando todo este tipo de cosas, debemos comenzar a hacer un análisis, porque ya la obra fue hecha y está consumada en nosotros. Lo único que necesitamos es renovar nuestro entendimiento. Amén. Usted y yo somos los que necesitamos renovar nuestro entendimiento. Llenar nuestros pensamientos de todo lo que es bueno, de todo lo que es justo, de todo lo que es amable, como decía el apóstol Pablo. Decía, en esto nos dice el apóstol, pensar. Entonces mi pensamiento, lo que él me reta en el día de hoy, o lo que el apóstol nos reta a través de la escritura, es a pensar en todo aquello que corresponde a nuestro Padre Celestial. En todo aquello que corresponde a la vida que ahora estamos albergando en nosotros, la vida de Cristo. Y que podamos expresar con gozo, con devoción, con alegría las virtudes de aquel que nos llamó. Porque qué bueno, hermano, la iglesia tiene que salir nada más de la declaración. Ya nos estamos declarando, hablando, pero nuestras acciones no corresponden a nuestra declaración. O sea, lo que yo hablo, tengo que hacerlo. Así que dejemos de hablar, dejemos de convertirnos en ministros de púlpitos, porque nada más funcionamos cuando estamos detrás de un púlpito, pero cuando nos corresponde verdaderamente ser ministros competentes del pacto, no lo estamos haciendo. Y en esta iglesia, aquí en esta congregación, nosotros no queremos gente de púlpito, queremos ministros competentes. Que yo les dirija a ustedes no me hace mayor que ustedes. Ni tampoco usted que está sentado escuchando le hace mayor, y quizás tenga más sabiduría que yo, tampoco le hace mayor que a mí, sino que estamos juntamente capacitándonos para ser ministros, representantes del reino de Dios, eficazmente aquí en la tierra, porque hay gente que todavía necesitan escuchar la voluntad de Dios. Denle la mano a su hermano de Galeaos, no están hablando duro. Claro, porque yo no lo voy a mirar. Yo quiero que usted sea una iglesia operativa fuera de estas cuatro paredes. Y ahora en adelante, y ahora lo digo públicamente, todos los hermanos que están llegando temprano por ahí, usted llega aquí para evangelizar, no se ponga a sentarse ahí a estar dándole a sin hueso, como dicen por ahí.
Póngase activo, hermano. Ay, mi alma adora a Dios. Gloria a Dios. Sí, porque tenemos que ponernos en el lugar donde nos corresponde. Tenemos que comenzar a ejecutar nuestra misión. Todavía esos son residuos de esa mentalidad y no es una mentalidad reconciliadora, es una mentalidad de entretenimiento. Me siento aquí con el hermano y empezamos a ir a darle a todo lo que, menos lo que corresponde a lo que es nuestro ministerio y nuestra misión. Entonces usted llegue temprano con el ansia de llegar aquí y dice, ahora allá al frente vamos a comenzar a organizar hablando a la gente. O yo esta mañana saludé al peluquero, al otro que pasaba por el frente, que le bendiga. No se olvide que aquí hay una iglesia donde usted puede escuchar palabra de Dios. Sí. Pero no necesito que usted llegue temprano a la banca porque sentarse en la banca para que la carne esté bien calentada hasta que el culto comience. No, vamos a cumplir nuestra misión reconciliadora. ¿Cuántos adoran a Dios? Adórenlo con gozo, hermano. Adórenlo con gozo. Para que se liberte su corazón. Es tiempo ya. Es tiempo ya. Hoy el Señor nos está confrontando a reenfocar nuestra misión. Es tiempo de que nosotros realmente cumplamos lo que la Escritura dice. Vamos a pararnos en la brecha. Eso representa la brecha. La brecha es un lugar. La brecha representa una misión. La brecha representa el ministerio de la reconciliación. A veces vamos a parar en la brecha. Y lo único que hacemos es orar. Y todo, yo no dice orar hermano. Por si acaso, no malentiendo. No sé en inglés, so people don't misunderstand me. I'm not saying that prayer is bad. I'm saying that not everything is prayer. No todo es oración. Las cosas corresponden, también necesitan una acción. What I pray in my secret place, it has to come to pass in my reality. Lo que yo oro en mi lugar secreto, como dice mucho, tiene que convertirse en una realidad en mi presente. Oramos por los hijos, oramos por esto, no le estoy tirando a nadie, hermano. Lo veo serio. Oramos y oramos y oramos. ¿Qué estamos haciendo? El reto es ¿qué hacemos? Tú oras, pero le estás impartiendo la palabra del reino. Sí, porque hay que orar y hay que accionar. Y nuestras palabras tienen que llevar una acción efectiva para que puedan convertirse en una realidad. Es como todo pensamiento se vuelve en una palabra y una palabra se tiene que convertir en una acción. Así es que funciona usted y yo, así que funciona nuestra humanidad, así es que funciona el mundo. Pensamos, hablamos, actuamos. La iglesia no es diferente, la iglesia tiene que pensar de acuerdo al orden del reino, comunicar los decretos del reino y accionar de acuerdo a cómo el reino de Dios acciona. Por eso Jesús cuando se presentó, primero que anunció fue, el reino de Dios ha llegado. Y se identificaba con todo lo que hacía. Si hago esto, el reino de Dios se manifestó. Yo he venido a comunicarle el reino de Dios. Cuando el Señor les buscaba primeramente el reino de Dios. Y todo fue el reino, porque el reino fue el orden que se había perdido. Y ahora quiere que nuevamente el hombre, gloria a Dios, encuentre el acceso al reino de Dios. A la vida de Dios. Así que tenemos que comenzar a reenfocar nuestra misión reconciliadora. Ya basta de quejarnos, basta de estar buscando excusas de por qué no hacemos esto, no hacemos aquello, no hacemos lo otro, y comencemos a actuar como una iglesia viva. Como las piedras vivas que declara el apóstol Pedro que somos nosotros. Usted es una piedra viva.
Gloria a Dios. Usted no es una piedra que ocupa cualquier lugar, usted es una piedra viva. Gloria a Dios. ¿Usted ha visto alguna vez una piedra viva? ¿Ha visto o no ha visto una piedra viva? ¿Crees entendido? Yo dije, ¿ha visto o no ha visto una piedra viva? Porque yo estoy mirando aquí un sinnúmero de piedras vivas en Cristo Jesús. Ay, mi alma adora a Dios. Levante su mano conmigo y diga, yo soy una piedra viva. Es una piedra viva. También la iglesia, además de tener una autoridad, además de tener una identidad, además de estar afirmado en su identificación, la iglesia tiene una nueva vida. Por eso el escritor nos dice, pues si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Ahora sí, ya estamos entendiendo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo más que me gusta es lo que sigue en ese verso. Dice, las cosas viejas pasaron. Dígalo conmigo, lo viejo pasó. Dígalo con autoridad para que se vaya todo eso que le ha venido mortificando todo este tiempo. Lo viejo pasó. Ahora usted está en la nueva vida en Cristo. Ya, la atracción de mi vida no es estar o deleitarme en el pecado. Al contrario, ya el apóstol declaró, y juntamente con la declaración que él hizo, yo la tomé como una afirmación en mi vida. Y digo también, ya no reine más el pecado en vuestro cuerpo. El pecado no es el orden de autoridad en mi vida. Yo no sé si aquí hay alguien que tiene eso. Nuestra vida está en Cristo. Which means this vessel is strictly from God. Lo que significa es que usted es completamente dado para Dios. Ahora en nosotros habita toda la plenitud de Él. Cuando yo no sé que usted ve cuando me mira a mí, pero cuando yo veo a usted, yo veo el reino de Dios manifestado. Aleluya. Dígale hermano que está al lado de yo estoy viendo el reino de Dios en ti. Dígale, I'm seeing God's kingdom in your life. Glory to God. Amen. I'm seeing el reino está aquí, el reino está manifestado entre nosotros. Aleluya, usted es el reino de Dios. Usted carga la justicia de Dios. Usted carga la autoridad de Dios, el poder de Dios, el gozo de Dios. Todo eso lo tiene usted. Usted carga la paz que le llevó a ser justificado. Usted fue justificado, pues. Por la fe tenemos paz con Dios. ¿Cuántos viven en paz? Amén. Así que Señor, cuando usted dijo amén, si todavía hay alguno aquí que esté medio depresivo, se tuvo que ir porque la paz, la justificación nos dio paz. Amén. Mi paz es Cristo. Amén. Aleluya. Y él dijo, yo la doy, no como el mundo la da. Porque la paz del mundo hoy en día está distorsionada, pero la paz de Cristo es eterna, es firme, es poderosa, es cambiante en nuestra vida, cambia cualquier situación. Por eso es que puede haber problemas en la vida y nosotros siempre tranquilos en Cristo. No sé. Por eso que a mucha gente no se le hagan los problemas. Porque donde primero a mí se me acabaron los problemas fue aquí. Ay, mi alma adora a Dios. Donde a mí se me acabaron los problemas fue aquí. Usted está buscando los problemas aquí, pero es aquí donde se tiene que acabar el problema de su vida, para que comience a vivir en un estado de paz con Dios por la justificación que Él le dio. Yo no sé si alguien me está oyendo aquí en este día, gloria al Señor. Por eso es que tiene que renovar la mente, por eso es que tiene que renovar su pensamiento. Dele la mano a su hermano, dígale, comienza a renovar tu
tu pensamiento con pensamientos de paz. Renueva tus pensamientos con pensamientos de paz. Aleluya. Por eso es que todos estos años sigues declarando la misma cosa y cargando el mismo dolor, porque no has renovado tu pensamiento. La paz de Dios tiene que entrar aquí para que se manifieste en todo esto aquí y lo que está alrededor no te afecte. Hay gente que nada más tiene paz cuando se le cumple algo. Sí, ahí tienen paz. Pero podrás tener tu paz cuando las cosas van de punta abajo, gloria a Dios, o cabeza abajo. Puedes tener paz. Por eso que la paz tiene que iniciar aquí. Y cuando la paz se establece aquí, también la justicia se establece aquí. El gozo se establece aquí. El reino de Dios está establecido aquí. Gloria a Dios, aleluya. Yo no ando buscando, déjeme ver dónde está el reino. No, el reino está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es más, señale hacia acá, señale hacia acá. Hágase, apunte, apunte, apunte. Diga, ahí está el reino. Ahí está el reino. Amén, gloria a Dios. Yo lo señalo a usted, usted me señala a mí, ahí está el reino. El reino de Dios. The kingdom of God is here. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí hay una parte del reino poderosa, una parte del reino poderoso, otra parte del reino poderoso, otra parte del reino poderosa. Poder de Dios. Mira, hermano, el reino está poderosamente aquí entre nosotros. Y nosotros no andamos buscando en cosas superficiales, pero el reino está manifestado en los hijos de Dios. Así que establece la paz para que tu problema se acabe. Si usted logra entender eso, usted va a vivir feliz. Amén. Aleluya. Aquí. Yo te me acostaba y no dormía. Y ahora digo como el salmista, en paz me acostaría, así mismo dormiré, porque solo en ti Jehová puedo vivir confiado. No te apures, Señor, lo que no pasó en el día de hoy pasará mañana. Mañana tú traerás algo mejor. Mañana tú vas a cambiar. Y si no pasa mañana, digo, el otro día lo vas a hacer. Y sigo con la misma declaración y con la misma mentalidad y declarando la misma autoridad en el reino de Dios. Paz mental. Mire, escucha lo que le voy a decir. A veces la gente allá, que no son tan entendidos como nosotros aquí, comprenden estas cosas mejor que nosotros. ¿Por qué usted cree que ellos dicen? Ellos tienen una declaración, y yo sé que usted lo ha escuchado. La declaración es: mente sana, cuerpo sano. ¿De dónde usted cree que salió eso? De un entendido que comprendió que es aquí donde se establecen las cosas. Sin embargo, ¿cuántos siglos nos ha venido diciendo el Señor que renovemos nuestra mente para que la paz de Dios se establezca y todavía no lo entendemos? Santo, gloria a Dios. Y que ahora usted pueda comprender que usted tiene una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Oiga, nos dice algunas, Evelyn. Dice, todas, dígalo conmigo, todas. Pero diga eso con ganas, todas. Todas, para que los que no han llegado ahí lleguen a su lugar. Gloria a Dios, todas son hechas nuevas. Todas. Por eso Samuel, por eso es que no importa lo que hagamos en el pasado. A mí un pensamiento del infierno no me va a detener en aquella vida. Yo vivo una nueva vida en Cristo. Yo le doy un aplauso de eso fuerte a Cristo. Por eso es que Pablo habla que a él no le interesa conocer a nadie según la carne. No me interesa no me interesa dónde tú viviste, no me interesa dónde tú estás. Oh, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Paro de Dios. A mí me interesa donde usted está ahora, en el tiempo que tiene ahora, en Cristo, que tiene toda la vida del eterno
corazón en su vida. Ay, yo adoro a Dios por eso. A él no le importaba que yo era un joven desobediente, no le importó que fui un borracho, no le importó nada. A él le importa lo que yo soy ahora en Cristo. Porque soy una nueva criatura en Cristo. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. La preocupación que menos tengo yo fue lo que yo hice. Aleluya. Y aún cuando cometo mis errores y tropiezo, yo entiendo que tengo un Padre que me ha perdonado y me ha justificado. Y que tengo un abogado en Cristo Jesús. Por eso me levanto y sigo caminando y declarando el reino de Dios. Porque el reino de Dios no se declara por los defectos de su vida. El reino de Dios se declara por la vida que tenga usted. Gloria a Dios. Si el reino consistiera de mis defectos, hermano, estuviéramos en un grave problema. Denle la mano a un hermano y dígale, oh, si esto fuera de nosotros, hermano, qué grave problema tuviéramos. Santo, mi alma te alaba. Gloria a Dios. A él le interesa lo nuevo que está haciendo. Oh, gloria al Señor. Yo no sé si usted le puede adorar conmigo. Dígale a Dios gracias por lo nuevo. Lo nuevo fue la nueva vida en Cristo que hemos recibido y que su Espíritu ministra dentro de nosotros. No le importa cuántos romos tú te bebiste, no le importa cuántas relaciones tuviste en el pasado. ¿Y cuántas veces peleaste con el esposo, con la esposa? ¿O cuándo hablaste de uno y de otro? No le importa eso, le importa ahora una nueva vida. Y el Espíritu está ahí preservando esa nueva vida de nosotros. Por eso es que te convence de justicia, te convence de juicio. Oh, mi alma adora a Dios. Gloria a Dios. Y lo primero que manifiesta, mire, lo primero que declara ese versículo es que te convence de justicia. Es la justicia lo primero que viene. No es primero la acusación, es la justicia de Dios. Lo que le corresponde a él, la naturaleza de Dios, su carácter. Eso es lo que él quiere que nosotros mostremos. Y alguna gente nada más quiere nada más que se le esté presentando juicio, acusación. No. Lo primero que habla es justicia. Hermano, capítulo 14 del libro de los Romanos nos dice que el reino de Dios no consiste en bebida ni comida, sino en ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y si usted se da cuenta, Pablo presenta esto en un orden cronológico. Porque usted no puede tener gozo si la justicia de Dios no se ha manifestado. Y esa justicia me lleva a tener paz. Y la paz ahora produce gozo. Entonces nos podemos reír, podemos gozar, podemos estar tranquilos. Ay, yo no sé si usted le puede adorar. Por eso es que fuiste justificado por la fe, para que tengas paz. Justicia, paz y ahora el gozo. Yo vivo gozoso. Marilu, usted vive gozosa. Amén. ¿Hay problemas? Claro que sí. No me lo cuente ahora, porque no tengo tiempo para escuchar todo. Pero tenemos problemas. Pero yo establecí una paz mental. Es más, Pedro nos da un consejo. Pedro dice: echad vuestras cargas sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Así que quítese eso de encima, déjese al Señor y siga caminando en su justicia. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Todavía no ha llegado nadie, pero hoy lo voy a sorprender yo. Sí, porque ellos me llegan antes, pero hoy lo sorprendo yo. Yo terminé antes que ellos. ¿Cuánto dan una adoración a Dios? Así que vamos a establecer la paz. Usted es una iglesia de autoridad, una iglesia de identidad, una iglesia de identificación, una iglesia con nueva vida, una iglesia que tiene un estado de paz ahora. Tus problemas no te definen, hermano y hermana. Eso no es lo que le define a usted le define Cristo.
Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Estemos sobre nuestros pies. A mí como que este horario me ha ajustado, ¿verdad? Todo de aquí. Sí, gloria a Dios, sí. No sé. Antes me tiramos una hora, hora y 15, hermano. Gloria a Dios. Vive Dios, qué bueno es el Señor, amén. Oiga, yo estoy contento en Cristo, amén, gloria a Dios. Incline su rostro y vamos a orar todo unido, amén. Te damos gracias, eterno Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por la paz. Gracias por la autoridad. Gracias por el legado que nos has dado en Cristo Jesús.